Vamos a adentrarnos justamente en la masonería, la cuestión de la mamá y del papá. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo llevan? ¿Cómo lo profesan? ¿Cómo lo predican? Ah, ¿qué bases tienen en relación a? Bueno, con respecto a la paternidad y maternidad, Correcto. en la visión masónica, Sí. eh, es una visión conservadora, debo decirlo, donde mm, se pueden unificar los dos polos, femenino y masculino, y que profesa ciertamente el crecimiento y el empoderamiento del niño, pero siempre en esos dos polos, femenino, masculino. O sea que ahí no entra un papá soltero. No, no es que no entre un papá ¿O soltero. a qué te refieres? Para poder comprender un poquito más. ¿Cómo que no entran, o sea, no entra solo papá y solo mamá? O sea, en conjunto, No, no, no. o no entra qué? A lo que me refiero es que es ¿Otras preferencias sexual o qué? No, no me refiero a eso. Me ¿A qué refiero te a que la refieres? visión masculina y femenina de ese poder generador, no creador, generador, es visualizado desde la masonería como un equilibrio fundamental. Es decir, si tu fuerza femenina y tu fuerza masculina chocan generando ese cruce de sal y azufre, vas a generar vida. Y eso es una gran responsabilidad para ambos lados. La masonería se encarga de tomar la fuerza masculina y enseñarle qué es lo que debe hacer con sus hijos, qué es lo que idealmente debías hacer con sus hijos, dentro de una frase bellísima, y toma el lado femenino y lo impulsa del mismo modo a criar a esos hijos, desde dos polos distintos. Ahí es donde me refiero a que es conservador la visión, porque no estoy hablando de géneros ni de preferencias, estoy hablando de cómo la masonería visualiza lo masculino y lo femenino muy claramente y cómo sí eso provoca que haya un crecimiento humano. Y ojo con esto, todos tenemos una energía Masculina y masculina y femenina, femenina. claro, la dualidad. No estamos hablando ahorita de algo sexual o algo de género, estamos hablando de energías. Claro. Y en ese sentido es muy conservadora. Ah, ¿te acuerdas que hace un tiempito platicamos algo muy interesante acerca de que cuando nosotros vemos eh, que en la actualidad, el, cómo se veía antes la postura de la mujer y el no empoderamiento, el poder femenino versus ahora? Sí, muy ¿Dónde, dónde, interesante. me podrías replicar tantito lo que ese día me platicaste? Claro que sí. La mujer dentro de la sociedad ha tenido una transformación de la antigüedad a la hora Es correcto eso. Ujú. que no siempre ha sido benéfica. A la mujer se le ha arrebatado su posición dentro de la sociedad. Y esto viene desde las posiciones religiosas, desde la propia visión de cómo se desarrollan las religiones dentro de la sociedad, hasta establecerlo como ya como rangos sociales, ¿no? Hay un aspecto que podemos poner con toda claridad. Los cristianos primitivos y los cristianos actuales. En el cristianismo primitivo, la mujer jugaba un rol tan poderoso como el hombre. Se respetaba esa idea de la Trinidad, donde la fuerza fundamental de su religión era Padre, Madre, Hijo. Esa es la Trinidad. Esa es la Trinidad real, la primitiva, la primigenia, donde el ser humano se reconocía como un ser generador de vida y atribuía ese poder generador a fuerzas cosmogónicas, pero se atribuía un poder. Sí. Ese poder lo compartía de forma igualitaria con la mujer, de tal suerte que los cristianos primitivos tenían sacerdotisas y sacerdotes. Ya había una igualdad, una paridad. ¿En qué año estamos hablando, más o menos? Estamos hablando de 4.000, 5.000 antes de Cristo. ¿No? Estamos hablando de ese choque que hubo entre las cosmogonías egipcias, indias y europeas, donde se genera la primera religión monoteísta, que es
la religión zoroastrista. ¿La cual? Zoroastrista, de Zoroastro. Es la primera religión monoteísta, es la primera religión que pone la Trinidad como una divinidad, la primera religión donde el Dios humano muere y resucita a los 3 días, bla, bla, bla. Estamos hablando de aquel entonces. ¿Qué es lo que ocurre con la evolución de las religiones, el avance social? La mujer comienza a ser relegada de ese papel importante. La transforman en impía, en el pecado original, en un Espíritu Santo, cualquier tema que sea quitarla de en medio de su poder original, el poder generacional. Y al día de hoy, cualquier religión judeocristiana, pues tiene a la mujer en una relegación, donde el poder divino es entregado al hombre, me refiero al hombre como género, y es compartido entre esa divinidad, ese hombre, y un tercer elemento, que en este caso puede ser el Espíritu Santo o lo que se te venga en gana. ¿Y la mujer dónde queda? Abandonada, relegada. ¿Pero por qué? Por poderosas, ¿no? ¿Será? Es que la mujer tiene un gran poder, y yo veo en la mujer dos palabras importantes, esfuerzo y confusión. Esfuerzo, ¿por qué? Porque tiene que esforzarse al doble para recuperar lo que le fue arrebatado durante miles de años y continuar siendo poderosa hoy por hoy. Es un doble esfuerzo. Y por el otro lado, la confusión de haberle arrancado ese poder generador y no saber hoy cuál es su posición dentro de la sociedad. Y querer ser inclusive hombre. Es que yo voy a hacer lo mismo que el hombre. No, no hagas lo mismo que el hombre. Haz lo que tú sabes hacer, que es ser mujer. Y es un poder impresionante. Ya ven que sí es cierto. O sea, ya. Claro que solamente hay que estar con la gente indicada. Y cuando nuestros oídos se empiezan a abrir, empezamos y a mirar, cuando tenemos cuando nos salimos de la caja, empezamos a observar mensajes en muchos lados. Y yo diría que quizá por eso es que hoy las mujeres, lo que vemos, ¿no? A veces en las noticias de que hay muchos grupos de mujeres que están inconformes con ciertas cosas que suceden en el mundo y lo manifiestan, su enojo, la ira, porque todos tenemos enojo, todos tenemos ira, y a lo mejor lo están mostrando este enojo ante el gobierno, mientras que no es el gobierno. No es el origen. Fue la iglesia y fue muchísimo tiempo atrás, ¿no? Eso es lo que yo ¿No les crees? menciono a algunas feministas. Bueno, si realmente quieres cambiar esto, vete al origen. No ¿A rayes quién los le tendrían monumentos. que ir a reclamar si vamos al origen? Pues a la iglesia. A la iglesia, ¿verdad? A la iglesia. A la iglesia. Totalmente deberían de reclamar a la iglesia por qué me quitaste de la ecuación divina de la Trinidad. ¿Por qué me arrebataste eso? Y después a la propia sociedad, porque de lo religioso pasa a lo social y el ser humano adopta como cierto el tema de que la mujer es impía. ¿La mujer es qué? Impía. ¿Qué Pecadora. significa impía? Pecadora, sucia, el pecado original. Entonces, la ¿Qué, sociedad qué, misma... qué es el tema de la manzana? Correcto. Sí, correcto. o sea, ya una vez, entonces vámonos un poquito. El tema de la manzana y todo esto es igual a antes, ¿verdad? Entonces ya desde la Biblia, Totalmente. ya está ahí con fines lucrativos. La Biblia ya como tal, ya escrita, como un libro de fe aceptado por las religiones de aquel entonces, de la antigüedad, ya tiene mucha información de demasiada gente. Y ya ahí ya es aceptado el tema de que la mujer no está dentro de la ecuación. O sea, Eva. Pues es que ¿Por qué ni Eva? Porque aparte no es Eva, por eso quiero rascar por ahí, porque no es ni Eva, es Lilith. Es Lilith. Lilith, que es la primer baronesa, es correcto, y que es muy interesante. Yo me voy a callar porque él tiene muchas cosas que decir. Cuéntanos al respecto de Lilith. Bueno, Lilith es arrebatada del mito sumerio. Es transformada
en esa parte creacional de la Biblia antigua, y sí existe en las Biblias antiguas que hoy son apócrifas y no reconocidas, existe Lilith. Pero desde el punto de vista del mito, pues simplemente es un personaje arrancado del mito sumerio, que sería el mito más antiguo que conocemos, la cosmogonía más antigua que podemos hoy reconocer de una civilización, y de ahí es tomada y puesta en la escena para los mitos cristianos, ¿no? Ahí debemos O sea, ¿solamente Lilith existe en los mitos cristianos? No, Lilith existe en muchos mitos. Cuéntanos de Lilith. Bueno, Lilith como tal, en la antigua Sumeria, termina siendo la parte creacional femenina del mundo. Termina siendo como la diosa principal. Y cuando el mito sumerio es transformado en el mito cristiano, sí queda dentro de las Biblias apócrifas escrito, pero es rechazado posteriormente, porque se le da un poder generacional tremendo. Es decir, Lilith en las Biblias apócrifas tiene un poder tal que es igualado al hombre. O sea, todavía se respeta de cierta forma la Trinidad. La iglesia moderna no le gusta. Pero ¿cómo que se respeta un poco la Trinidad? Sí, porque en la transformación que le da el mito cristiano al mito sumerio, en esa transformación, Lilith tenía poder sobre esa creación. Lilith fue la primera mujer de Adán, estamos hablando de mitos creacionales. Lilith fue rechazada porque era un tipo de Prometeo dentro de los antiguos misterios cristianos. ¿Qué es un Prometeo? Yo sé que no la querían porque era una varonesa y cuando ella quería tener relaciones con Adán, pues ella se lo quería dar y Adán le decía, no, mija, usted va abajo. Y él le decía, ¿pero por qué? Pues sí, porque eres mujer, bueno, porque tú vas abajo. Entonces, palabras más, palabras menos, fue una hecha a imagen y semejanza de esta costilla, pero esta costilla es varón, entonces ella es una varonesa, y luego ya se le pusieron muchas cosas como que era, como que demoníaca. Y decidieron borrarla porque era demasiado fuerte. Es a lo que voy, pero para poder desmenuzar un poco, sí sé que eres muy fuerte, que por eso se llama varonesa. Entonces, el hecho de que ella quisiera tener relaciones y ella ser la que domine y no jugarle a ser la dominada y no ser la sumisa y no ser la abnegada, se sobreentiende que la quitan y ponen a una Eva, donde la Eva debe de ser sumisa. Y todas estas virtudes y todos estos adjetivos calificativos que van más acorde a lo que la religión quería, Totalmente. Que es una mujer Sumisa que juegue un papel y inferior. Claro. Y aparte, exacto. Pecadora. Qué mala onda, exacto. Pecadora. Y aparte, pecadora. Totalmente. O sea, aparte. O sea, el hombre cumple la misión sagrada de generar vida porque Dios se lo ordena. La mujer no, la mujer es una pecadora. Y ahí es donde se arranca el mito. Ok, y lo que está peor es que nosotros andemos en la vida replicando, creyéndonos, dando por, o sea, in the fact, que yo soy pecadora, ¿no? Y que yo siempre sí pensé esto de la iglesia, o sea, te ponen, soy pecador, me flagelo, sufro, o sea, por Dios, Dios no quiere que vengamos acá a sentirnos tristes, ni, me voy a flagelar, es que no, al contrario, y siendo mujeres, es bien importante y por eso aquí solamente en The Dark Side of the Mom podemos tocar estos alcances y ir a las profundidades realmente hasta de las terminologías, de las creencias, de las leyendas urbanas y todos estos mitos que hoy llevamos cargando sin saber. No me gusta cocinar. Digo, estoy diciendo esto porque es muy varonesa, como varias entrevistadas que hemos tenido acá. Y no es propiamente el que yo sea una mala porque no cocino. No sé cocinar, tengo otras virtudes, ¿no?
Y Totalmente. que porque somos esta dualidad, estas dos energías, porque Totalmente. podemos movernos más por energías. Frío, caliente, arriba, abajo. Bueno, no quisiera poner bueno o malo porque todo es muy subjetivo, ¿no? Pero, wow, muchas gracias. No, hombre, a ti. Muchas gracias. Porque, bueno, ya pasamos por lo de la sociedad, qué es la filosofía, cómo sientes que mejoramos, empeoramos, qué religiones la integran, esas estábamos hablando de la masonería, pero ¿existen mujeres masonas? Bueno, la respuesta práctica es sí. Pero ¿La ciertamente, práctica? la respuesta práctica es sí. ¿Existen? Sí existen. ¿Tú las has visto? Sí, las he visto. Ciertamente la masonería no es para mujeres. Como la cábala también se decía que no era para mujeres. ¿Sabes cuál es el tema? No sé, por eso dime Más cuál. allá de... Tienes razón. Más allá de una... Pero quizá en este libro masón puede encontrar todo esto y mucho más. No, perdón. Más allá de una parte de rechazo a un género, es que estudia la masonería. ¿Qué estudia la masonería? La masonería estudia la filosofía moral, promueve la virtud y la virilidad. ¿La virilidad? Virilidad, O sea, propiamente del hombre. propiamente de la O sea, porque siendo muy técnicos, viriles, erección. virtus. ¿Qué es? ¿Es Virtus. erección? ¿Estoy bien? Sí. ¡Ay, ve que no estoy Se tan... refiere al hombre, se O refiere sea, al tema a la mítico-fálico, o sea, A la virtus. erección. Entonces, de pronto, cuando a mí me dicen, oye, ¿por qué no puedo ser masona? Digo, bueno, es que yo no sé cómo enseñarte a ser viril. A ver, ahí te voy. Todos, hasta los 4 meses, creo que 5, somos niñas. Correcto. Todas. Como tienen estas cosas de todes, la verdad es que yo no me siento todavía con decir todes, ¿no? Pero Compañere. todos y ay, ven, pues vamos a entrar a esto, qué horror. Todas y todos, ¿no? Antes de a los 5 meses, voy a decirlo en otras palabras, hasta los 5 meses a las mamás no nos dicen si lo que traemos es masculino o femenino, porque no se alcanza a ver. ¿Por qué? Porque el pene, que es nuestra vulva, se pronuncia, se exalta, es prominente, hasta los 5 meses nos pueden decir si somos niños o niñas, pero todos fuimos niñas. Si a estas terminologías, porque me parece como, pero bueno, vamos a ponerlo, masculino, negativo, hembra, macho, ¿no? Todos fuimos niñas, entonces, y ahora resulta que todas fuimos niñas, es más, nuestro clítoris es más pronunciado o menos porque era nuestro pene, solo que no se pronunció y somos niñas. Correcto, correcto. Entonces sí hay mujeres que practican la masonería. Hay otras escuelas. No me la voy a quedar guardada. No me la dices. Hay escuelas iniciáticas para mujeres que las ¿De masonería? Es que la masonería es masculina. No es de masonería, sino... ¿De virilidad? ¿Que Son juegan escuelas- a espadazos o cómo? ¿Eh? O sea, entonces no podemos ir. Hay escuelas que son iniciáticas para mujeres, escuelas iniciáticas para hombres, y cuando pueden explotar sus cualidades, pueden crecer como entes femeninos o masculinos, pues todo mejora. Todo mejora. Claro. O sea, no quieras ser algo que no eres. Y no estoy hablando de géneros, ¿eh? No. No se me malentienda. Aquí no es el tema de o eres hombre o eres mujer. No. Estoy hablando de esa energía de escuela iniciática. Eso es todo. Yo no puedo enseñarle a una mujer a ser viril, no puedo. Pero puedo mostrarle otros caminos iniciáticos. Ok, ahora te la voy a revirar yo. Tú no Venga. puedes enseñar a una mujer a ser viril, pero ¿por qué no hablas con la energía masculina de esa mujer? Desde luego, y ahí es donde viene la escuela iniciática. Ok, entonces hay escuelas Entonces, iniciáticas. desde luego que en la Que escuela sería como igual a... La escuela iniciática no trata solamente tu tema masculino, trata tu tema femenino. Pues claro, de dualidad. Ambos. Claro. O sea, tú como iniciado reconoces tus dos lados, reconoces tu lado femenino y masculino y los trabajas. Es lo mismo con la escuela iniciática para mujeres. Reconoces tu lado masculino y femenino y lo trabajas. Y repito, esto no es de compañeros, esto es otra cosa. Para que no